Imagina que entras a una escuela y, en lugar de paredes lisas, frías y sin vida, te reciben muros gigantes llenos de color, formas y figuras que parecen cobrar vida frente a tus ojos. En esas paredes no hay simples dibujos decorativos, hay escenas que cuentan historias, personajes que hablan sin palabras y mensajes que pueden inspirarte a cambiar tu forma de ver el mundo. Eso es el muralismo, un movimiento artístico que convirtió los muros en pizarras públicas, abiertas a todo aquel que quisiera aprender, reflexionar o simplemente maravillarse. En México, el muralismo tomó un impulso enorme a principios del siglo XX, después de la Revolución Mexicana, cuando el país buscaba construir una identidad nacional fuerte. Los artistas entendieron que no todo el mundo tenía acceso a libros o a educación formal, pero sí a las paredes de los edificios públicos, escuelas, hospitales y bibliotecas. Fue así como gigantes como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros transformaron espacios comunes en auténticas clases de historia, política, cultura y valores. Un solo muro podía narrar siglos de lucha, desde las civilizaciones prehispánicas hasta los conflictos sociales modernos, y hacerlo de una manera que cualquiera pudiera entender, sin importar si sabía leer o no. Los colores intensos, las composiciones dramáticas y los detalles simbólicos atrapaban la atención de niños, jóvenes y adultos por igual. El muralismo, más que arte, se convirtió en un aula abierta, una herramienta educativa que no dependía de horarios, maestros o exámenes, sino de la capacidad humana de observar, interpretar y aprender a través de la imagen. Uno de los grandes aciertos del muralismo como herramienta educativa es su capacidad de mezclar historia, arte y crítica social en un solo espacio visual. Imagina a un niño en una escuela rural en los años 20, tal vez nunca ha salido de su pueblo, quizá ni siquiera sabe leer, pero frente a un mural puede conocer cómo vivían los aztecas, cómo lucharon los campesinos en la revolución o qué significa la justicia social. Las imágenes se convierten en un lenguaje universal, capaz de traspasar las barreras del idioma y la alfabetización. Diego Rivera, por ejemplo, utilizaba escenas llenas de campesinos trabajando la tierra, obreros en fábricas y mujeres cuidando de sus hijos, mostrando que la vida cotidiana también es digna de representarse y aprenderse. Orozco, con su estilo más dramático y crítico, cuestionaba las injusticias y mostraba las consecuencias de la opresión, obligando a quien lo miraba a reflexionar. Y Siqueiros, siempre innovador, experimentaba con perspectivas y técnicas que hacían sentir que las figuras salían del muro para interpelarte directamente. Más allá de la estética, el muralismo buscaba provocar preguntas. ¿Por qué pasó esto? ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué significa este símbolo? En un país donde las tasas de analfabetismo eran altas, esta forma de enseñanza visual fue clave para despertar el pensamiento crítico y fortalecer la identidad nacional. Incluso hoy, un estudiante que observa un mural en su escuela o comunidad puede encontrar en él pistas para entender su historia, su presente y su papel en la sociedad. Así, el muralismo no solo embellece espacios, transforma paredes en maestros silenciosos que enseñan a quien quiera detenerse a mirar. El muralismo no se limitó a las paredes de los edificios gubernamentales o escuelas de las grandes ciudades, también llegó a plazas, mercados y espacios comunitarios, integrándose en la vida cotidiana de la gente. En estos lugares, los murales funcionaban como auténticos libros abiertos al público. Una persona que quizá no podía pagar un periódico o acceder a una biblioteca podía, con solo mirar un muro, enterarse de momentos clave de la historia, reconocer rostros de líderes y comprender luchas que le eran cercanas. Además, el hecho de que estos murales fueran visibles para todos rompía la idea de que el arte era solo para las élites o para ser admirado en museos. Por eso, el muralismo se convirtió en una herramienta de democratización del conocimiento. No había que pagar entrada ni vestir de cierta manera para aprender, bastaba con pasar por la calle y levantar la vista. En términos educativos, esto reforzó valores como la igualdad y la pertenencia, ya que todos compartían el mismo acceso a esas narrativas visuales. También se generaban diálogos espontáneos, madres explicando a sus hijos quién era Emiliano Zapata, abuelos contando batallas que ellos mismos habían vivido, jóvenes debatiendo sobre las injusticias que aún persistían. Incluso los colores, las proporciones y los símbolos utilizados ayudaban a fijar en la memoria esas lecciones. Los murales lograban algo que pocos métodos educativos consiguen, emocionar y enseñar al mismo tiempo. Y en esa emoción se sembraba la semilla de la curiosidad,
que podía llevar a alguien a investigar más, a preguntar, o incluso a cuestionar las versiones oficiales de la historia. En un país en constante transformación, estos muros eran, y siguen siendo, recordatorios de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde podríamos ir. La técnica en el muralismo también tuvo un papel fundamental en su impacto educativo y estético. Muchos artistas utilizaron el fresco, que consistía en pintar sobre yeso húmedo para que los pigmentos quedaran sellados en la pared y resistieran el paso del tiempo. Esto no solo aseguraba que el mensaje perdurara por décadas, sino que también hablaba de un compromiso a largo plazo con la comunidad. No era una obra pasajera, sino un legado. Además, los muralistas incorporaban símbolos fácilmente reconocibles para el pueblo: espigas de maíz como símbolo de la tierra y la abundancia, manos unidas como representación de solidaridad, cadenas rotas como metáfora de libertad. Estas imágenes funcionaban como un lenguaje visual común, accesible para personas con distintos niveles de alfabetización. La escala monumental de las obras también jugaba un papel psicológico. Enfrentarse a figuras de varios metros de altura producía un efecto de asombro que invitaba a detenerse y reflexionar. Y si bien los murales narraban hechos concretos, también incluían elementos alegóricos que permitían múltiples interpretaciones, estimulando la imaginación y el pensamiento crítico. En muchas ocasiones, los muralistas trabajaban frente al público, lo que transformaba la creación artística en un acto comunitario. Los vecinos podían ver el proceso, hacer preguntas, opinar y sentirse parte de la obra, reforzando el vínculo entre arte y sociedad. Incluso en contextos de censura o represión, los murales encontraron formas de incluir mensajes ocultos o críticas veladas, demostrando que el arte también podía ser un vehículo de resistencia. Así, cada trazo y cada color no solo embellecían un espacio, sino que transmitían una visión del mundo, dejando claro que el muralismo era mucho más que pintura, era educación, memoria y protesta hechas muro. Con el paso de las décadas, el muralismo mexicano trascendió fronteras y se convirtió en una referencia mundial. Artistas como Diego Rivera pintaron murales en Estados Unidos, llevando mensajes de lucha obrera, justicia social y cultura latinoamericana a públicos internacionales. David Alfaro Siqueiros experimentó con nuevos materiales y perspectivas tridimensionales, buscando que el espectador sintiera que formaba parte de la escena. José Clemente Orozco, por su parte, plasmó una visión más crítica y sombría de la historia, recordando que el progreso no siempre era lineal y que la lucha por la libertad requería sacrificio constante. Estos tres nombres, aunque con estilos y enfoques diferentes, compartían un mismo ideal: usar el arte como herramienta de conciencia social. Con el tiempo, las generaciones posteriores reinterpretaron el muralismo, incorporando influencias del graffiti, el arte urbano y la tecnología digital. Hoy, muchos murales modernos siguen abordando temas de desigualdad, identidad y resistencia, pero también incluyen reflexiones sobre el medio ambiente, la diversidad de género y la globalización. En barrios de México y del extranjero, las paredes se han convertido en lienzos que cuentan historias locales mientras dialogan con problemas globales. Este legado demuestra que el muralismo no es una reliquia del pasado, sino un movimiento vivo, en constante adaptación. Cada nueva generación de muralistas aporta su propia voz, pero mantiene la esencia original: hablarle directamente al pueblo, en espacios públicos, de manera gratuita y sin intermediarios. Así, el muralismo sigue cumpliendo su función educativa, estética y política, recordándonos que el arte, cuando se coloca al alcance de todos, tiene el poder de inspirar, cuestionar y transformar. Porque mientras existan muros y manos dispuestas a pintarlos, el espíritu del muralismo seguirá escribiendo la historia a colores.